teníamos un porcentaje mínimo de compactación requerido del 97% y un CBR in situ de 40%. Al graficar los resultados, observamos que prácticamente todo el lote de los 30 lotes de materiales satisfacen las condiciones. Si el CBR del material medido en laboratorio es igual al CBR in situ, tenemos una recta. Para el material con un FP de 0.51 encontramos esta dispersión, pues prácticamente se ajustan a un modelo lineal. Y esto es muy útil porque al conocer el valor de FP y la medición del CBR en laboratorio podemos estimar el CBR in situ o viceversa. Toda esta información se publicó en una revista científica y pues ahí vienen los detalles del tipo de material, entre otras cosas. Bien, vamos a continuar hablando sobre el control en campo del proceso de compactación. Por lo general, en la mayoría de los trabajos de compactación, se solicita que el material cumpla con ciertos criterios de adecuación, tamaño, cierta granulometría, tamaño de partículas, que cumpla con un porcentaje mínimo de compactación. Y aquí viene un gran dilema, un gran problema, porque en la mayoría de las especificaciones aparece un porcentaje de compactación mágicamente, aparece de una caja negra, aparece por arte de magia, siendo que esto no debería ser así, considerando que estamos en pleno siglo XXI donde tenemos RAM-Codes, que es una herramienta que permite determinar este valor de forma completamente racional. Bien, ¿qué sucede? Que en los trabajos de compactación se sigue con el enfoque histórico del 95% del Proctor o el criterio de qué maquinaria se empleó para al obtener el porcentaje de compactación referirlo a cierta densidad. Las curvas de diseño de la metodología RAM-Codes permiten determinar el porcentaje mínimo de compactación, además que permiten realizar una caracterización mecánica del material. Es decir, estas curvas relacionan la densidad del material con una propiedad mecánica, manteniendo constante un grado de saturación, una sobrecarga y la velocidad de aplicación de la carga. Es decir, se expresa una propiedad mecánica como una función del contenido de agua y la densidad, y el contenido de agua se relaciona con el grado de saturación. Estas curvas de diseño permiten determinar el porcentaje mínimo de compactación que cumple con un determinado desempeño mecánico del material. Además, estas curvas pueden ser utilizadas para el análisis de riesgo de la obra y también pueden ser utilizados en ingeniería geotécnica forense. Es decir, cuando ya hay un problema, ya falló el suelo, explicarlo de forma racional, cosa que no se puede hacer simplemente siguiendo un criterio de una comparación de densidades como es el porcentaje de compactación, mucho menos aún si no se han realizado pruebas de desempeño mecánico. Afirma Rosales Hurtado que en la actualidad no hay lugar para incertidumbres respecto a las propiedades mecánicas de los materiales cuando los usamos como material estructural. Así como prestamos atención a materiales estructurales como el acero, concreto, la madera, el suelo también merece ser tratado de la misma manera. Y una forma de hacerlo totalmente racional es la metodología RAM-Codes, y es precisamente por lo que lo usamos en nuestros trabajos. ¿Okay? En el siguiente caso de estudio vamos a explicar por qué falla un suelo compactado cuyo control de calidad se verificó únicamente por medio de la medición de la densidad in situ. Es el clásico ejemplo de un material que ha sido compactado con un equipo pesado, con rodillos de compactación, por ejemplo, y luego se tuvo que excavar el material porque se tuvo que colocar algún ducto, alguna cañería, algún cable, en fin. ¿Y qué sucede? Se excava, como se muestra en la animación, luego que se excavó, se coloca la tubería y se rellena con el mismo material. Sin embargo, a la hora de compactar se emplea equipo liviano,
saltarina, como se le conoce en Bolivia. Después de que ese material se hidrata, sucede que el material que fue compactado con maquinaria pesada no experimenta fallas, mientras que la zanja que fue compactada con equipo liviano sí experimenta fallas cuando hay cambios en las condiciones de hidratación. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo lo explicamos? Pues bien, esto se explicó en un artículo científico publicado en el 2018 y vamos a explicarlo brevemente. Se tomó muestra del material y se obtuvieron las curvas de diseño de forma indirecta. Posteriormente, se prepararon especímenes en esas mismas condiciones y se los sometió a un ensayo de CBR. Y se obtuvo que ese material tiene un CBR muy próximo a 50% en las condiciones del óptimo del ensayo Proctor modificado. Se hizo lo mismo con un espécimen en el estado de compactación del Proctor estándar, es decir, con el contenido de agua óptimo que se obtiene en el ensayo Proctor estándar y con la densidad que se obtiene en el Proctor estándar. Y se observó que ese material tiene un CBR de 12. Los requerimientos de la obra solicitaban que el material tenga un CBR mínimo de 25% y un grado de saturación entre 60 y 90%. Pues ¿qué sucede? Que al graficar los valores de las mediciones in situ del material compactado al 100% con maquinaria pesada, se observa que está por encima del CBR mínimo requerido. Por tanto, este material, al experimentar cambios en las condiciones de hidratación, es decir, pasar, por ejemplo, de 75%, incrementar hasta un grado de saturación de 90%, que es los triángulos de color verde, este material sigue exhibiendo una capacidad de soporte por encima de la mínima requerida. Mientras que al graficar los valores para estados de compactación con relación al peso volumétrico seco máximo del ensayo Proctor estándar, se observa que este material tiene 10% y obviamente al saturarse ese valor de CBR disminuye. Por tanto, este material desde que fue colocado no satisfacía las condiciones de CBR mínimo requerido. Es decir, este material ya ha fallado antes de siquiera haber empezado su vida útil. Y cuando hay cambios en las condiciones de hidratación, la resistencia de este material prácticamente es cero. Entonces, de esta forma, las curvas de diseño permiten explicar de una forma racional la falla de este material. Toda esta información viene explicada en el artículo. Recomendaciones para evitar este problema. Primero, tomar las previsiones necesarias para no tener que remover un material que ya ha sido compactado con maquinaria pesada. Obviamente se recomienda compactar con el contenido de agua óptimo para obtener la mayor probabilidad de obtener el peso volumétrico seco máximo de ese material. De no ser posible tomar todas estas previsiones, es decir, de tener que remover el material por algún u otro motivo, lo que se sugiere es reemplazar este material con uno de mayor competencia, es decir, con un material que tenga mayor respuesta mecánica, mayor resistencia. Además, la metodología RAM-CODES permite solucionar este problema de dos formas. La primera, conociendo el valor de CBR requerido, podemos conocer el factor característico y de este modo el tipo de suelo que debemos emplear. La segunda, conociendo el tipo de suelo, podemos anticipar el valor de CBR y verificar si está dentro de lo que establece el valor mínimo de diseño del CBR. Bien, lo siguiente que vamos a hablar es sobre los mapas de resistencia y la zona de aceptación para materiales susceptibles a hidratación. Esta es una publicación de este año 2019 en la que su servidor y el ingeniero Rómulo Oyola proponemos una mejora en la zona de aceptación de la metodología RAM-CODES.
La metodología RAM-CODES propone como alternativa al tradicional porcentaje mínimo de compactación, propone el uso de los mapas de resistencia y la zona de aceptación. La zona de aceptación se obtiene de tomar todos los estados de compactación que están por encima de cierto valor de resistencia mecánica. Sin embargo, en la publicación se menciona que es para materiales que no son susceptibles a cambios en las condiciones de hidratación. Pues, ¿qué sucede si tenemos materiales que son susceptibles a cambios en la hidratación? Es ahí donde nosotros proponemos que, además de tomar en cuenta la respuesta mecánica, se tome en cuenta el grado de saturación mínimo y máximo y el porcentaje mínimo de compactación. Sugerimos también nosotros que este porcentaje mínimo de compactación se establezca empleando las curvas de diseño de la metodología RAM-CODES, de tal forma que para realizar el control de compactación del suelo compactado se tiene un área, una región donde cualquier estado de compactación, es decir, cualquier contenido de agua y peso unitario del material, si cae dentro de esta región, pues cumple con las condiciones de hidratación y respuesta mecánica y además un porcentaje mínimo de compactación. Esto es muy útil porque proporciona al ingeniero que está en obra una herramienta muy práctica para realizar un control de compactación. Obviamente cuando no se va a realizar la respuesta mecánica in situ del material. Ahora, qué mejor que utilizar todo el modelo de la pirámide de diseño para realizar un suelo compactado, ¿no? Toda esta información se presenta en el artículo. Los resultados se verificaron de forma experimental en laboratorio y en obra, y se obtuvo una perfecta correlación entre estos dos, de tal forma que esta herramienta permite que cuando haya discrepancia, por ejemplo, se solicita que un porcentaje mínimo de compactación sea del 96% y usted a lo mejor obtuvo un 94%. La pregunta es, ¿rechaza o acepta ese material? ¿Y por qué? Pues la mayoría se va a la letra muerta y lo rechaza porque dice, pues no cumplió, tiene que ser el valor que dice ahí y no hay más. Sin embargo, al tener una herramienta que le da una flexibilidad, le da cierta tolerancia y le asegura que usted está vinculando el diseño y el control de calidad, como es la que estamos proponiendo, que es la zona de óptimo desempeño, esto realmente es una herramienta que permite solucionar estos problemas que se dan en obra. Otra aplicación de la metodología RAM-CODES fue en mi tesis doctoral, donde la hipótesis de mi investigación era que al mezclar un suelo no cohesivo, es decir, un suelo granular, con un polímero se incrementaba la resistencia mecánica. Las variables en cuestión, en este caso, es el contenido de agua y la densidad del material. Se realizaron experimentos factoriales, como lo menciona la metodología RAM-CODES, y lo que se hizo es utilizó el modelo Mohr-Coulomb para determinar los parámetros, es decir, el ángulo de fricción interna y la cohesión del material en diferentes estados de compactación. La matriz de compactación que se empleó consistía en una matriz de 3 filas y 5 columnas. Las filas están en concordancia con los niveles de energía, las columnas con las variaciones en el contenido de agua, en este caso 5, y cada elemento de esta matriz tiene un contenido de agua y un valor de la densidad del material. Y para cada uno de estos estados de compactación se evaluó la respuesta mecánica del material. Pues bien, para el suelo granular se obtuvo que la cohesión prácticamente es 0 y como se muestra en la figura 10, la tendencia en la variación del ángulo de fricción como una función de la densidad para diferentes grados de saturación. Al incorporarle el polímero se obtuvieron estas curvas de diseño y en la condición más desfavorable, que es cuando la mezcla suelo-polímero está prácticamente saturada con un porcentaje de compactación del 97%, tenemos aproximadamente una cohesión de 400 kilopascales, superior a la cohesión que exhibe el suelo granular. Prácticamente es despreciable, solamente hay una cohesión aparente. ¿Okay? En la figura 12 se muestra el ajuste para los parámetros del modelo Mohr-Coulomb para el suelo granular y suelo polímero en las condiciones del
óptimo de Proctor con energía modificada. Observe que la cohesión del suelo granular es 1.96, prácticamente 0 kilopascales, mientras con el suelo polímero se tiene una cohesión de 504 kilopascales. En resumen, lo que sucede en este caso es que la densidad disminuye, el contenido de agua aumenta, la resistencia a la penetración incrementa, la resistencia a la compresión uniaxial y la cohesión incrementan, mientras que el ángulo de fricción se mantiene prácticamente constante. Pues muy bien, quiero agradecer a todo el personal de la empresa Ronerfe Limitada, al directorio ejecutivo, un agradecimiento a la ingeniera Flora Lozano por las animaciones para esta presentación y a todas las personas involucradas en los trabajos. También quiero dar un agradecimiento especial al ingeniero Freddy Sánchez Leal por la invitación. Parte de la bibliografía consultada. Y pues bien, por mi parte es todo. Les dejo mi correo y mis redes sociales para que si gustan me contacten. Además, si desean leer más sobre los artículos, no duden en contactarme. Con gusto les facilitamos el material. Pues nuevamente agradecer al ingeniero Freddy Sánchez Leal por la oportunidad de platicarles un poco acerca de la metodología RANCODES y cómo la hemos aplicado tanto en la empresa en la que trabajo y en mi tesis doctoral. Pues muy bien, por mi parte es todo. Muchas gracias.